En este corto periodo de tiempo de 6 meses de gestión presidencial, hemos recibido mucho apoyo por parte del gobierno central. Hemos recibido respuestas inmediatas por parte del Ministerio de Vivienda ante las consecuencias del fenómeno del Niño, y como decía nuestro amigo Martín, fue bautizado nuestro subprefecto distrital, y no solamente él, creo que los que están ustedes como tenientes gobernadores, sin todavía tener el cargo, también ya estaban siendo bautizados. Y hemos tenido una respuesta inmediata del gobierno, y eso hay que agradecer. Hay que agradecer la predisposición que en estos últimos días han tenido funcionarios, altos funcionarios del Ministerio de Vivienda, que venir a inspeccionar personalmente cómo se encuentran las redes de alcantarillado de agua y desagüe de Chicama, sin avisarnos que venían. Y hoy en Lima están reunidos nuestros técnicos, nuestro proyectista y los técnicos del Ministerio de Vivienda para sanear definitivamente este proyecto tan grande y de mucha envergadura que va a marcar la historia en el distrito de Chicama y que va a marcar la historia en el centro poblado de Chicama, como es la obra de agua y alcantarillado. 6 de los 8 caseríos ya se culminaron las obras y están operando y están teniendo su agua y su desagüe. 2 caseríos faltan culminar, Chicamita y Quemazón. Y en todos los caseríos no ha habido saneamiento de los terrenos para pozo de agua, para tanques elevados, reservorios y también para la planta de petar. Nunca ha habido un saneamiento y hemos tenido que hacerlos en el camino. Para cada uno de los caseríos hemos tenido que tocarle las puertas a terceros, agricultores, que se despojen de un pedacito de terreno para poder hacer la obra. Y eso lo hemos conseguido en Yamipe, con el apoyo de nuestra teniente gobernadora. Eso lo hemos hecho en Pampa de Jagüey, lo hemos hecho en Salinar, lo hemos hecho en La Botella, lo hemos hecho en Guabalito, lo hemos hecho en Puente Tabla, y una parte en Quemazón, y una parte en Chicamita. Pero nos detuvo el tiempo y la hora. ¿Por qué? Porque en Chicamita y en Quemazón, donde mandaba la culminación de obras, son terrenos agrícolas de la empresa Casagrande. Y con la empresa Casagrande hemos estado atrás, para que nos den esos terrenos. Sin embargo, no hemos tenido respuestas inmediatas. Hubo una huelga que alargó todas estas conversaciones y iba postergando y postergando. Finalmente, en diciembre del 2016, la empresa Casagrande, y yo quiero agradecer a la empresa Casagrande, se ha despojado de esos terrenos y nos ha dado el terreno para el petar de Quemazón, y nos ha dado el terreno para el pozo de Quemazón, y nos ha dado el terreno para el pozo de Chicamita, y nos ha dado el terreno para el petar de Chicamita. Y eso es bueno, y eso se agradece. Pero nos daban justamente en la parte final del año, cuando los recursos que no se invierten tienen que ser revertidos al Estado. Y hoy hemos solicitado la reversión nuevamente de esos recursos a la municipalidad. Ya los tenemos. Gracias a Dios, ya llegaron los recursos. El dinero está acá, el dinero no se ha gastado, como se habla por ahí. El dinero está en arcas de la municipalidad. Hoy solamente esperamos que el Ministerio de Vivienda diga: continúen la obra, y que eso debe hacerse la próxima semana. Si es así, en un mes, máximo en un mes, debemos tener estas 2 obras culminadas y saneadas al 100%. Señor teniente gobernador de Chicamita y teniente gobernador de Quemazón, exprésenle las disculpas
de la municipalidad y en este caso del alcalde a los pobladores de Chicamita, que son los más afectados. Y que son los más afectados porque por irresponsabilidad de algunos pobladores de Chicamita se conectaron a la red de desagüe que justamente no tiene el desfogue. Y hoy justamente son esas consecuencias. Pero ahí estamos apoyando. Estamos yendo, cada vez que hay algún aniego, estamos ahí. Estamos apoyando. Usted lo sabe porque yo he visitado su despacho. Veo que no es el momento, pero me urge, ya que la población del sector que yo presido me presiona. Estamos desde hace 2 años con, igual que el problema Chicamita, usted lo sabe, del alcantarillado, está colapsado y prácticamente ya hemos anulado porque eso sofoca en este calor, salen las enfermedades, los moscos, es una pestilencia brava. Ahora no tenemos el deseo, ¿qué podemos hacer a su persona? Yo lamento mucho la forma como están ustedes pasando estos momentos y por eso no hubo una intervención de la municipalidad para poder sacar, ¿no? Hubo la intervención inmediata de la municipalidad. Justamente son trabajos irresponsables que se han hecho en algún momento, no quiero echarle la culpa a nadie, pero son trabajos que se han hecho de forma irresponsable. Te anuncio que el sector Gil está inmerso dentro del proyecto de agua y desagüe de Chicama.